bienvenidos a todos a este webinar. Como les dijimos anteriormente, vamos a tocar aspectos legales y tributarios a la hora de adquirir una propiedad acá en los Estados Unidos. Mi nombre es Marcela Hurtado, soy colombiana. Somos colombianas acá todos también, entonces agentes inmobiliarios en Estados Unidos, en los estados licenciadas en el estado de Florida, Washington DC, Virginia y Maryland. Villa Sister se dedica a la venta y compra de propiedad raíz en los Estados Unidos. Tenemos más de 10 años de experiencia trabajando con clientes internacionales. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy, Daniela Vélez, quien es contadora y trabaja para AB Accounting. Entonces, Dani, te doy la bienvenida al día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Marte, hola Dani, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas buenas noches para todos. Mi nombre es Daniela Vélez, soy contadora de la firma AB Accounting. Somos una firma que estamos ubicados en la ciudad de Weston, en la Florida, y prácticamente asesoramos a todos nuestros clientes y los acompañamos en la incorporación de sociedades, todo el tema contable, tributarios, estrategias tributarias americanas y aunque no soy contadora en Colombia, también trabajamos, porque soy contadora en Estados Unidos, hacemos un acompañamiento como para tomar las mejores decisiones en el momento de optimizar impuestos, tanto acá en Estados Unidos como en Colombia directamente. Excelente, gracias Daniela por acompañarnos el día de hoy y también les agradezco a todos los que están asistiendo esta noche en nuestro webinar. Recuerden apagar los micrófonos, las cámaras y este webinar está siendo grabado. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentar en el chat y al final de la presentación se la resolveremos. Listo. Adquirir una propiedad en Estados Unidos es un proceso muy emocionante, pero también puede ser un poquito frustrante si no trabajan de la mano con un agente que sea de confianza o con expertos en el tema. Es importante comprender los aspectos legales y tributarios que se pueden surgir durante todo el proceso de la compra o la venta de una propiedad en Estados Unidos para prepararse en cuanto a las responsabilidades que se obtienen. A todos los que se queden en este webinar hasta el final, vamos a obsequiar una guía de todos los aspectos legales y tributarios. Bueno, Marcela, sigamos adelante con la presentación. Yo creo que está en mute. Sí, discúlpenme. Muchas gracias, Daniela. Entonces, acá sigo con Dani con la presentación. Dani, hablemos acerca de los aspectos legales. Cuéntanos, ¿cómo sería mejor comprar una propiedad en los Estados Unidos siendo extranjero? ¿A nombre personal o a nombre de una sociedad o persona jurídica, como lo llamamos acá en Colombia? Mira, prácticamente, a ver, hay dos temas importantes en el momento de hacer una compra de una propiedad. Y es el siguiente. Por supuesto, esa es la primera pregunta, pero ¿qué me conviene más? Tributariamente, ¿qué me conviene más? Puede que tributariamente tengas las mismas implicaciones, digamos que de una u otra manera les puedes, lo que es el rubro de ingresos y que es lo que son todos los gastos relacionados, va a tener a la final el mismo resultado. Mas, sin embargo, acá hay un punto muy importante de mencionar y es lo siguiente. Cuando una persona extranjera, digamos que es el caso de las personas que nos acompañan el día de hoy, compran una propiedad a título personal en Estados Unidos, en el momento de hacer esta venta de esta propiedad, al ser una persona y una persona natural dueña de esta propiedad, hay una retención del 15% del valor de la venta. ¿Esto qué quiere decir? Si yo compro una propiedad en $200,000 y 4 o 5 años después la vendo en 300,000, la retención es sobre 15% de esos $300,000. Entonces, ni siquiera es sobre la utilidad, es sobre el valor total del costo. Entonces, digamos que claramente una de las primeras preguntas que las personas se hacen es, ok, ¿qué puedo hacer yo para que no me vayan a hacer esa retención de ese 15%? Porque además que esa retención se queda en el IRS aproximadamente 6 meses, un año, y a veces hasta puede tomar más. Entonces, una de las estrategias es incorporando una sociedad. Entonces, aquí de pronto vienen los temas más importantes es por qué incorporar una sociedad en el momento de adquirir una propiedad de inversión. El punto número uno de adquirir una propiedad, de adquirir una LLC para una propiedad es por lo siguiente. Una, protección patrimonial.
punto número 1 de partida. O sea, Dios no lo quiere, alguna acción legal contra la propiedad o algo, inmediatamente te protege a ti como socio y no pueden tocarte a ti personalmente. El segundo aspecto también tiene que ver, digamos que hay ciertos gastos relacionados, por ejemplo, un gasto de viaje de los socios, venir a Estados Unidos a ver esta propiedad. Estos gastos se pueden meter a la sociedad directamente y disminuir la utilidad. Y cuando hay 2 socios o más en esa sociedad, es cuando evitamos tener esta retención. Entonces, si yo compro una propiedad a título personal, ya sabemos que existe esa retención del 15%. Si yo compro una propiedad a título de una sociedad, es muy importante saber que para evitar eso tienen que haber 2 personas o más en la compañía, ¿ok? Porque si es una sola persona en una LLC, para el IRS tiene exactamente el mismo impacto que si lo comprara a título personal, ya que toda la declaración de ingresos y gastos va dentro de una declaración de la persona individual, ¿ok? Entonces es muy importante también definir que bajo este aspecto es importante que hayan 2 socios o más en esta estructura. Ok, Dani, perfecto. Entonces acá viene la pregunta de cuáles son los requisitos para formar una sociedad. Mira, acá realmente la apertura de una sociedad son pasos muy sencillos. A ver, ¿qué se necesita? Por supuesto, el nombre de la sociedad. Si se va a incorporar, digamos que en el estado de la Florida, que vamos muy dirigidos hacia la Florida, una dirección en la Florida, puede ser una dirección residencial. ¿Quiénes van a ser los socios de esa sociedad para hacer un acuerdo operativo interno? Y un tema muy importante es quién va a viajar a hacer la apertura de la cuenta bancaria de esa sociedad. Porque me pasa mucho que son, digamos que un núcleo familiar de 4 personas, pero solamente va a viajar el papá a hacer la apertura de la cuenta bancaria. Es importante que en el registro solamente esté la persona que va a viajar a Estados Unidos a hacer la apertura de la cuenta bancaria, ya que digamos que en este momento uno de los temas, digamos que más complejos es la apertura de la cuenta bancaria. Entonces, claramente tú quieres tener todo para que no te vayan a poner problema y simplemente la puedas abrir. Porque si solamente viaja uno de los socios, pueden tener problemas y no se las abren. Importantísimo ese dato porque la verdad he tenido problemas con clientes que viajan solamente uno y no pueden abrir la cuenta bancaria por no estar nosotros. Pero bueno, Y el tema es que el cambio puede tomar hasta 2, 3 semanas, entonces tú sí puedes hacer el cambio, pero no te da el suficiente tiempo para hacer ese cambio efectivo, para que la persona alcance a abrir la cuenta. Entonces digamos que eso también es otro aspecto importante. Y por último, el correo electrónico. Entonces, y de pronto una de las cosas otra de las preguntas más frecuentes es, acá en Estados Unidos, a diferencia de Colombia, cuando yo voy a incorporar una sociedad, yo incorporo una sociedad ante cualquier actividad económica bajo la ley. Entonces no me estoy restringiendo a qué se va a dedicar la sociedad. Por ejemplo, yo puedo incorporar una sociedad de tener pensado, no sé, una operación de alguna actividad económica que no sea de inversión. Y a la final decidí usar esa sociedad para hacer una compra de una propiedad. Lo puedo hacer sin problema alguno. O sea, yo puedo cambiar de actividad económica año tras año. Es más, puedo utilizar la misma sociedad para varios rubros de ingreso, más sin embargo, por aspectos de protección, digamos, en acciones legales y demás, pues no es lo recomendable, pero es permitido. excelente, Dani. Entonces repitamos esos requisitos, porfa. Entonces sería nombre de la Nombre de la sociedad, nombre de la sociedad, una dirección en la Florida, sociedad. nombre de los socios. Sí, Importante notificar cuál de los socios viajaría hacia la apertura de la cuenta bancaria y un correo electrónico. Eso sería simplemente, entonces digamos que hay 2 aspectos, digamos que en el registro de una sociedad. Uno, primero se hace el registro ante el estado de la Florida, ¿ok? En este momento ese proceso está tomando entre 1 y 2 semanas. Una vez se termina este proceso, viene el segundo paso, que es obtener el número tributario de la sociedad, que es como el RUT en Colombia, que es el EIN de acá, donde toma aproximadamente 3 semanas cuando son socios extranjeros, porque es un proceso un poquito más largo. Entonces estamos hablando que en total, desde el momento de hacer el registro al tener el número tributario, estamos hablando de aproximadamente 5 semanas. Entonces también es como más o menos un tiempo estimado entre las personas incorporar y tener todos los documentos para hacer la apertura de la cuenta bancaria, porque van a necesitar esos 2 documentos, el registro del Estado y el número tributario. perfecto. Listo, Dani, mil gracias. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones fiscales de invertir en bienes raíces en los Estados Unidos como extranjero y cómo cumplirlas adecuadamente? Mira, el punto principal, a ver, hay 2 requisitos cuando hay una actividad económica de inversión y es
Cada año hay que hacer una renovación de la sociedad, como la renovación ante la Cámara de Comercio en Colombia, exactamente acá lo se llama Annual Report, como reporte anual, que no es ningún reporte, es simplemente un pago ante el Estado de la Florida para mantener la compañía activa. Y el otro requisito es claramente hacer una declaración de impuestos. ¿Ok? Entonces, digamos que acá ya se vienen varios aspectos que yo sé que en un momento vamos a definir, pero digamos que esas son tus únicas dos obligaciones tributarias y digamos que de reporte para tener la compañía al día año tras año. Entonces, acá a ver, por supuesto, en la declaración de impuestos hay que tener, digamos, en cuenta varios aspectos. ¿Quiénes son los dueños de la compañía? Si va a ser una sociedad dueña de esta compañía en Estados Unidos, si van a ser personas naturales. Digamos que hay varias implicaciones tributarias en analizar cuál sería la obligación, pero acá en Estados Unidos serían dos, la renovación y la declaración de impuestos de la Ok. sociedad. Esas son las obligaciones anuales que se contraerían al crear la. Correcto, Ok, así es. perfecto. ¿Cuánto sería el costo de la costo de Renovación. explotación? Renova- Correcto. Ujú. Mira, el costo de la renovación de la sociedad está más o menos $200. El costo de Ok, la declaración de impuestos de la sociedad es de $550. ok, Y el, perfecto. y el costo de incorporación en la Florida es de $500 de constituir la sociedad en la Florida. Bueno, Dani, ¿qué impuestos fiscales se deben pagar al rentar la propiedad? Ok, digamos que acá hay varios aspectos que hay que tomar en consideración. A mí me gusta poner números sencillitos como simplemente para propósito simple de explicación. A ver, digamos que yo voy y compro una propiedad de $300,000, ¿ok? Voy, la alquilo, genero una renta, tengo unos gastos de sociedad, de agua, luz, porque tuve unos meses que no lo alquilé. Hay uno que es los property taxes, que en Colombia se llaman, ¿tú me recuerdas? Que siempre se me Impuesto predial. el Impuesto impuesto predial, exacto, que también es como un gasto de la sociedad para disminuir, por supuesto, la utilidad. Digamos que hay un gasto que es muy importante y es el tema de depreciación de una propiedad, ¿ok? Digamos que acá en Estados Unidos el IRS nos permite depreciar una propiedad a 27 años y medio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si yo al final del año tuve una renta de $40,000 y tuve unos gastos de $20,000, ¿ok? Digamos que ya la utilidad neta ahí son 20,000. Pero ¿qué pasa? El IRS me dice, si usted puede depreciar esa propiedad a 27 años y medio. Entonces, en este ejercicio de 300,000, más o menos esa depreciación, digamos que nos da $11,000. ¿Qué pasa? Claramente, eso me disminuye la utilidad, entonces voy a tener una base más baja para pagar el impuesto, pero hay que tener en consideración algo. Eso también me está bajando el valor en libros de esa propiedad. Entonces, es un beneficio fiscal inmediato porque claramente me disminuye la utilidad y me está disminuyendo el impuesto, más sin embargo, en el momento que yo haga la venta de esa propiedad, en libros yo tenía un valor menor de esa propiedad, por supuesto la ganancia va a ser mayor. Entonces, en muchos aspectos uno evalúa, ok, ¿me conviene tomar esta depreciación o simplemente pago el impuesto? Porque digamos que acá hay un tema, pues de una vez lo menciono y es, a ver, cuando yo tengo una LLC, voy a hablarlo con si tuviera dos socios, ok. Yo tengo dos formas de tributar acá en Estados Unidos, ok. Tengo una LLC con dos socios. Entonces, digamos, al final del año, en el mini ejercicio que acabo de hacer, nos queda una utilidad de $10,000. ¿Qué Ok, pasa? Cada socio a título personal, digamos que son 50 y 50, va a recibir un certificado de ingresos que se llama una K1 por 5,000 y 5,000. ¿Ok? Aquí hay unos temas de retención que no vamos a tomar cara ahorita, pero es como más o menos la implicación. Digamos que el impuesto en Estados Unidos a título personal, porque cuando las LLCs tienen personas naturales socias, la compañía informa, pero no paga impuesto. Quien responde por el impuesto es las personas naturales. Entonces, el IRS va a recibir un certificado de esta sociedad donde dice la compañía ABC LLC tiene dos socios, fulanito y peranito, y estas dos personas van a ir a responder cada uno 5,000 y 5,000 de utilidad, ¿ok? Pagan el impuesto. Acá el impuesto en Estados Unidos va del 10 al 37%. Entre más gano, más pago. Digamos que en este ejercicio de 5,000 pagué 10% porque era la tarifa mínima. ¿Qué pasa? Estos $5,000 yo me los debo llevar para Colombia.
y pagar impuestos en Colombia sobre estos 5.000. Más sin embargo, acá hay un tema muy importante. No tiene doble tributación, porque el impuesto pagado en Estados Unidos me lo puedo llevar como crédito para Colombia. Entonces, simplemente pagaría la diferencia. O sea, que yo ya pagué un 10% y en Colombia estos mismos 5.000 son un 30%, simplemente pagaría la diferencia. ¿Cuáles son los beneficios de esta estructura tributaria? Yo ya pagué sobre la utilidad independientemente si la saqué o no la saqué de la sociedad. Ya es mía. Entonces, independientemente de que la saque para mi cuenta bancaria personal o la deje en la sociedad, yo ya pagué impuestos sobre eso. Hay otra estrategia tributaria, ¿ok? Que es convertir la sociedad en una entidad independiente, que es como una corporación. Se tributa como corporación, ¿ok? Entonces, cuando esto pasa sobre la utilidad, en este momento se paga el 21%, ¿ok? Pero más sin embargo, ¿qué pasa? Si los socios deciden retirar dividendos de esas utilidades, al ser colombianos, la retención que hay que hacer sobre las utilidades, sobre los dividendos es del 30%. ¿Cuáles son los beneficios? Digamos que de una u otra manera, los beneficios también es que en Colombia, siempre y cuando yo no retire dividendos, yo no tengo que informar nada en Colombia, porque es una estructura independiente a mí como persona natural. Entonces, simplemente la sociedad va, informa de su declaración de impuestos, pero por el momento en Colombia no tengo que informar nada en ninguna declaración. Entonces, digamos que acá es donde empieza uno a analizar, porque también varía, hay personas que no, digamos que reportar estos ingresos no tiene ningún impacto importante como para muchas personas, sí. Entonces, digamos que ahí es donde varía persona a persona analizar qué le conviene más en ese momento a la persona. Ok, perfecto. ¿Ok? Entonces es claro de que no hay una doble tributación, ¿correcto? No hay una doble tributación si tributas como LLC. Existe doble tributación si eliges tributar como corporación. O Ok, sea, si cambias la estructura tributaria como viene la sociedad. ok, excelente, Dani. Bueno, entonces, Y, perdón, y aclaremos que es en Colombia, ¿cierto? Porque Sí, pueden, no sabemos correcto. en otros países, sí, perfecto. sigamos entonces con las preguntas de algunos clientes que me hacen. ¿Cómo reducir la carga tributaria cuando compras o vendes propiedad raíz en Estados Unidos? Yo sé que ya has mencionado acerca de bueno, pero volvamos como a repetir esto. Mira, a ver, por supuesto, ¿cuáles son los gastos asociados? Y tú me corriges y me ayudas a pensar en más. A ver, por supuesto, tenemos todos los gastos de mantenimiento, reparaciones, si tienes que hacer mejorías en la propiedad, eh, digamos que todos los property taxes, que siempre se me olvida, Puesto predial. el impuesto predial, si pagué comisiones, porque muchas veces las personas pagan comisiones para las personas que están encargadas de su propiedad. Digamos que todos estos gastos, los gastos de contador, y como digo, uno que otro gasto de viaje, donde se puede demostrar que la persona vino a hacer una compra de una propiedad y pues tenía que meterlo y tenía que viajar a Estados Unidos a hacer un viaje para ver la propiedad. Entonces uno también puede meterle ese gasto directamente a la sociedad y disminuir la utilidad. ¿Ok? Perfecto, Dani, mil gracias. También he escuchado acerca del intercambio 1031 o el 1031. Cuéntanos un poco acerca de esto. Mira, esto ya tiene otra implicación un poco diferente y es, ok, en el momento que yo como persona decida, digo, ok, tengo mi propiedad, ya la voy a vender, ¿ok? Entonces, más sin embargo, acá hay dos aspectos. Yo simplemente voy, vendo, me quedo con la utilidad que me generó esa venta, o si yo quiero reinvertir ese dinero, ¿ok? Es como hacer una solicitud al IRS. Entonces, ese 1031, lo que tú le estás diciendo al IRS es, no me cobro impuesto todavía, porque este dinero yo no me voy a quedar con él, yo lo voy a reinvertir en otra propiedad. Entonces es una forma de decirle, yo voy a comprar algo parecido y ese es el lifetime, es algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? Es súper importante que en el momento que ustedes que deciden hacer este cambio, el dinero nunca puede tocar la cuenta bancaria de la persona a título personal. Esto siempre tiene que estar por la casa de títulos. La casa de títulos crea una cuenta, un escrow, donde se reciben estos fondos y de ahí más adelante es donde sale para volver a reinvertirse. Pero es muy importante porque me pasa todo el tiempo, pero Daniela, yo no iba a quedarme con la utilidad, yo la iba a reinvertir, más sin embargo, les hacen un 1031, pero el dinero les llega a título personal. Inmediatamente ya es inválida esa transacción. Entonces es muy importante.
Mil que lo hagan gracias. por medio de la casa de título. Yo Mil quería gracias. aclarar, Ese dato está buenísimo. Perdón, Daniela, ¿cuánto tiempo, Dani, se necesita? ¿Cuánto es el tiempo máximo que se puede dejar esa plata, ese dinero en el escrow, como en la compañía de Mira, títulos? yo, eso ha estado cambiando. Antes eran 3 meses, ahora ya vamos en 6. Y Dani, ¿y tú? sí, no, qué pena, yo Daniela, les iba a aclarar Daniela tenía que, una... sí, yo te iba a aclarar la palabra escrow, es como una fiducia, fiduciaria en español, pues como en el término en Colombia, para que más o menos tengan como, cierto, como que conozcan esa palabra, porque acá en Estados Unidos se Gracias. utiliza el escrow y allá sí como fiducia o fiduciaria. Perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, digamos que en este orden de ideas, entonces es muy importante tener que los fondos se reciban ahí y como digo, en este momento son 6 meses, pero digamos que hay que estar revisando pues, cómo va cambiando la ley año tras año, porque muchas veces vuelve a tener 3 meses, vuelve a 6 meses, entonces, pues, irlo revisando. Ok, perfecto. Listo. Acá tengo otra pregunta que va como a una pregunta anterior. Un préstamo, al tener el cliente un préstamo hipotecario, eso también lo podemos deducir como de los impuestos. A ver, en el momento de hacer un préstamo, claramente va a haber un pago de interés, ¿cierto? Entonces, estos gastos de interés se pueden deducir como un gasto de la sociedad. ¿Ok? Por supuesto, el pago del principal no. Muchas veces estas compañías que tienen estos préstamos también se encargan de pagar los seguros, pues digamos que otros gastos relacionados con la propiedad y también se pueden llevar como gasto, pero digamos que lo más importante normalmente cuando hay préstamos son esos dos, seguro e intereses. Listo. Dani, tengo una pregunta. ¿Las asociaciones, el pago de las asociaciones también se pueden deducir Sí, son gastos relacionados con la Excelente. operatividad de la sociedad. Sí. como administración? Perfecto. Ujú. ¿Qué implicaciones fiscales se deben considerar antes de vender las inversiones en los Estados Unidos como extranjero? Es el conocido el FIRPA o como lo conocemos. Pues bueno, Cuéntanos, Dani, realmente yo creo que acerca. acá es lo que hablábamos ahorita un poquito. En el momento de yo hacer una venta de una propiedad es, ok, ¿cuál es, o sea, la finalidad es yo quedarme con el dinero o reinvertirlo, ¿cierto? Entonces acá es donde viene un poquito. Si lo compré a título personal, voy a volverme un poquito, si lo compré a título personal, sé que voy a tener una retención del 15% del valor de la venta, ¿ok? Ujú. Entonces, digamos que el impacto tributario va a ser el mismo, simplemente que la retención es demasiado alta, un 15% del valor de la venta es bastante alta. Entonces, ahí es cuando, digamos que existe también como estrategia crear una sociedad con 2 socios o más, ¿ok? Con la finalidad de no tener esta retención de este 15%. Entonces aquí es donde se viene también. ¿Qué quiero hacer? ¿Me voy a quedar con el dinero yo o voy a reinvertirlo? Entonces, digamos que aquí es donde yo me voy por el camino del 1031 para reinvertir la sociedad o simplemente compré la propiedad, la vendo, pago los impuestos y el dinero es mío y yo ya miro qué hago con él. Entonces, digamos que acá es tomar la decisión también cuál va a ser la finalidad de esa venta. Tenemos varias preguntas en el chat. Marcela, Dale. tenemos, ¿qué gastos se pueden incluir en la sociedad? Eso ya lo A ver, hablamos, pero un resumen. bueno, por supuesto todos los gastos relacionados con la propiedad, o sea, como hablabas tú ahorita, el mantenimiento, o sea, que la asociación, las reparaciones, agua, luz, el gasto de viaje que comenté ahorita anteriormente, en caso tal de que los socios tengan que venir, la incorporación de la sociedad, los gastos de hacer los taxes de la sociedad, digamos que todos los gastos relacionados directamente a la operatividad y como mencioné anteriormente, también uno de los gastos pues, más importantes, que es pues, más que todo, no es un gasto, sino una ayuda tributaria digamos que es el tema de la depreciación, ¿ok? Entonces, Perfecto. digamos que esos son como los gastos relacionados a Y los gastos la sociedad. cambiarían dependiendo de si lo haces personal o como una LLC o una corporación. A ver, ¿qué es lo que pasa? Un gasto de viaje a una sociedad, digamos que es mucho menos como visible, no es que esté ilegal, de las dos maneras lo puedes llevar, pero es mucho más cuestionable en una declaración de impuestos personal cuando la propiedad es a título personal que cuando es dueña de una sociedad de ella. ¿Ok? Entonces, digamos que también en estrategias tributarias y de presentación, porque no muchas veces es cómo lo presento también. ¿Por qué recomiendan invertir en Florida? A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahorita la Florida tiene algo y es
la Florida no tiene impuesto estatal a título personal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo soy dueño de una LLC y los impuestos caen sobre mí, porque la compañía no tributa, sino que tributo yo, entonces tengo un ahorro demasiado grande. Por ejemplo, un estado, por ejemplo, como Nueva York, que tiene impuesto estatal, de condado, de ciudad, pues entonces no es solamente lo que le tengo que pagar al IRS, que es equivalente a la DIAN, sino adicionalmente tengo otros impuestos para tener en cuenta. Entonces, digamos que ¿por qué digamos que la Florida en este momento tuvo una acogida tan grande, digamos que en este mundo de real estate? Ha sido por eso. Muchas personas, pues ahorita digamos que con todo el tema de la pandemia, la gente empezó a trabajar desde casa, entonces la gente dijo, me mudo para la Florida, pues no tengo que ir a la oficina, puedo trabajar desde la casa y no tengo que pagar impuestos estatales. Entonces, digamos que ese también es una como de las razones por las cuales la Florida es tan apetecido en el momento de incorporar y como también en el momento de incorporar es mucho más liviana que muchos otros estados. Por ejemplo, un estado que se oye mucho es Delaware, por ejemplo, pero los costos operativos de tener una sociedad en Delaware son mucho más altos que la Florida. Entonces, Ay, digamos que acá es donde son unas recomendaciones por qué también la gente escoge tanto la Florida para incorporar. ok, Dani, mil gracias. Excelente. Ahora sí, Daniela, te doy la palabra para que de pronto... Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, uno con una sociedad en la Florida puede comprar una propiedad en otro estado Sin problema. sin No te o problema, sea, ¿cierto? sin problema alguna. Yo puedo incorporar en la Florida y comprar donde yo elija comprar. Excelente, perfecto. Listo, voy a seguir con las preguntas de los participantes. Tengo otra pregunta. Al momento de la venta de la propiedad, ¿cómo es el comparativo entre una LLC elegida como corporación o transparente? Ok, acá hay varios aspectos. Muy excelente pregunta. Entonces, vamos a hablar sobre un pequeño ejemplo, digamos. Yo tenía una propiedad que compré en 200, la vendí en 300. Tuve una utilidad a título personal de 100.000 y si elegí como corporación, de otros 100.000. ¿Qué pasa? Sobre esos $100.000, a mi título personal, como yo comentaba, la tarifa va más o menos del 10 al 37%. Digamos, sobre más o menos una utilidad de $100.000, el impuesto puede estar aproximadamente, digamos que entre un 18%, un 20%. Ok, pagué, más sin embargo, pagué el impuesto, ese dinero ya es mío, yo ya pagué el impuesto, ya independientemente de que me retire el dinero o no, yo ya pagué el dinero, yo ya pagué el impuesto sobre esa ganancia. Si lo tengo como corporación, tengo que ir a pagar. Si es de la Florida, acá hay un tema importante para mencionar, con la Florida cuando no es a título personal, sino corporación. En la Florida, las corporaciones sí pagan impuesto estatal cuando las utilidades superan $50.000. Entonces, ¿qué pagan? Normalmente en una actividad económica, de una renta en un día a día, las utilidades no van a superar los $50.000 si yo elijo tributar como corporación. Digamos que ese es el común denominador. Más sin embargo, entonces, si en esa misma utilidad de la corporación voy pago el 21, y en la Florida los primeros $50.000 de utilidad no pagan impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Se paga a partir de $50.000. Entonces, pago 21 sobre 100 y sobre 50.000, ya que los primeros 50 son exentos de impuestos, se paga el 5.5% en la teoría. Más sin embargo, acá hay un tema. Cuando se retiren los dividendos, van a tener una retención del 30%. Entonces, la implicación tributaria pudiera terminar siendo en Estados Unidos mucho más alta. Más sin embargo, la persona que hizo esta pregunta, acá hay un tema muy importante también, es las implicaciones que muchas veces estas retenciones tienen en Colombia, porque me ha pasado los dos escenarios, me ha pasado personas que les conviene más tributar como LLC y he tenido personas que les ha convenido más tributar como corporación por muchos temas de tributación en Colombia. Entonces, digamos que también ahí es donde también se vale mirar el otro lado de la moneda y revisar cuál es la implicación tributaria. Digamos, desde el punto solamente americano, es más eficiente el LLC, pero habría que revisar en Colombia desde el punto tributario colombiano qué convendría más. Y una cosa que vale la pena mencionar es, yo puedo empezar como una sociedad como LLC y tributar como LLC los años que yo quiera. Y puedo elegir en el año 5, decir, ok, no quiero tributar más como LLC, quiero tributar como corporación. Y hacer esta elección, este cambio tributario. ¿Qué pasa? Una vez yo haga esta elección, ya me tengo que quedar ahí por 5 años. Ya no me puedo devolver. Entonces también
vale la pena mencionar que una vez se hace este cambio me tengo que quedar ahí 5 años. Perfecto. Súper, listo. Tengo otra pregunta. Si se crea una empresa con una actividad comercial diferente, por ejemplo, para exportar, importar mercancía, pero a nombre de esta misma empresa compro finca raíz, ¿puedo aún así deducir los gastos relacionados al manejo de finca raíz? Sí, a ver, se puede sin problema alguna. ¿Cuál es mi recomendación? No lo hagas. Puede que ¿en qué sentido? Si hay alguna acción legal o en la propiedad o en la parte operativa, todo se va a ver involucrado. O sea, te pueden tocar la propiedad si la parte de importación y exportación tuvo algún problema legal. Entonces, digamos que en esa recomendación uno qué hace, para no hacer estructuras tributarias tan pesadas, crea sociedades de la cual, supongamos, la sociedad de importación y exportación es dueña de una sociedad que tiene una inversión de propiedad raíz. Entonces, tributariamente sigue siendo todo igual, pero societariamente está blindada esta propiedad, entonces no la pudieran tocar a título, digamos que no lo podrían tocar directamente, ya que existe un blindaje de esta propiedad, de esta inversión. Entonces, sí se puede, pero no es lo recomendable. Dani, acá hay una pregunta bastante interesante que yo también la he escuchado por medio de otros clientes. Me han recomendado abrir una sociedad BVI. ¿Es mejor opción que una LLC? ¿Qué pasa? La No, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde se viene todo el tema de, ok, existe, sí, o sea, entonces, ¿qué pasa? Tú sí creas una sociedad, una BVI, pero al final vas a tener que tener algún nexus americano, alguna sociedad americana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo mucho? Crean compañías en BVI para ser dueño de una LLC y inmediatamente por la estructura quedan en corporación. Entonces, muchas veces conviene, muchas veces no. Entonces, ¿quién crean BVI? Muchas veces es por no declarar patrimonio, digamos que en Colombia. Entonces es como digamos que no es evasión de declarar, sino que es estrategias que existen. Entonces, simplemente, digamos que en ese orden de ideas, o sea, puede convenir, pero a la final siempre vas a tener una sociedad americana que necesita ser dueña de esa propiedad. Entonces, normalmente lo que pasa con esas BVI es que esas BVI son dueñas de las LLCs, que son dueñas de una propiedad. Listo. Si vendo la propiedad, ¿puedo dejar el dinero en la cuenta bancaria sin límite de tiempo? Sin problema. No tiene Perfecto. ningún problema. Sí, ya. ¿Hay un valor mínimo para la apertura de la cuenta bancaria de la sociedad? No, tú puedes abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos con $100 y también ante la ley es permitido tener un capital de $100 para la apertura de una sociedad. Entonces, no tienes realmente $100 como mínimo, es más o menos lo recomendable, porque eso es más o menos con lo que te abren una cuenta bancaria. Perfecto. Nos preguntan, ¿hay diferencias si se hace en otro estado? No, a ver, claramente hay que revisar cuáles son las implicaciones tributarias en ese estado de incorporación, pero técnicamente, federalmente hablando, todo lo que es IRS como tal va a ser exactamente igual, tributes como tributes. Ya ahí lo que hay que revisar es cuáles son las obligaciones estatales para cada uno de estos estados. Si lo compré a título, si soy yo la dueña a título personal de esta sociedad o si elegí tributar como corporación. Entonces, digamos que técnicamente ante el IRS todos los estados van a ser iguales. También en todos los estados hay que hacer una renovación anual. Ya entonces revisar la implicación estatal dependiendo pues de estado por estado. Súper. Hay unas preguntas buenísimas. Tengo otra. Pero tenía respuesta. Siendo un accionista de persona natural de la LLC y llega a fallecer, entiendo que hay estate tax. ¿Esto es cierto? Por eso se ha oído recomendaciones que nunca sea una persona natural la socia de una LLC. Ese es el primer punto y esa es una estrategia que se está usando muchísimo y es muchas personas ponen a una sociedad extranjera dueña de una LLC, ¿cierto? Digamos que también acá hay otras estrategias internas que ya pues, como digo, es como que hablarlo directamente con la persona que está incorporando esta sociedad. Pero sí existe un state tax, más sin embargo, o sea, este tema digamos que es mucho más legal, tiene una implicación tributaria, por supuesto, tiene una excepción de $60,000, más sin embargo, también entonces acá hay varios análisis, es quiénes son los dueños de esa sociedad, ¿ok? Entonces, digamos que si son
cuatro dueños de esa sociedad que tienen una propiedad, entonces solamente sería sobre la porción de esa persona que fallece, digamos que sería el estate tax, no sobre todo. Entonces digamos que sí, y más sin embargo hay formas de manejarlo, pero esto ya tendría, pues ya sería necesario hablar con la persona que esté incorporando y como las estrategias alrededor de esto. Súper, listo. Pero sí, la pregunta de las sociedades, que para ser dueñas de sociedades acá, sí, ¿qué pasa? Inmediatamente esa estructura te hace tributar como corporación. O sea que también es importante tenerlo en cuenta. Cuando una sociedad, sea colombiana o del país que sea, es dueña de una LLC americana, inmediatamente la estructura te pone a tributar como corporación. ¿Ok? Entonces, que es independiente de los socios. También para que tengan eso en consideración. Listo, gracias. Listo, tenemos otra. ¿Cuál es la diferencia entre la LLC y corporación y la corporación? A ver, técnicamente las LLCs son mucho más livianas, digamos que en estructura. No tienes que tener directores, tesoreros. Digamos que las estructuras de la LLC como tal, como estructura, es mucho más liviana. Más sin embargo, la protección patrimonial es mayor de la LLC que de la corporación. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente para este tipo de inversiones, que son las propiedades raíz, se recomienda mucho la LLC porque al final tú lo que más quieres es proteger tu patrimonio. Entonces, digamos que en este orden de ideas sobre lo que estamos hablando hoy como tal, la recomendación más grande son las LLCs. No es que una corporación no te proteja, sí, una corporación sí te protege, pero la LLC tiene mayor protección y fuera de eso, como me acabo de mencionar, las estructuras, digamos que los requerimientos para sostener esa sociedad son más livianas. Entonces, por esa misma recomendación, se termina eligiendo una LLC como sociedad. Súper, listo. Compré una propiedad hace más de 10 años con un amigo ciudadano americano. ¿Qué me sucede Ok. cuando quiera vender el inmueble? No tenemos ninguna sociedad. ¿Qué sucede cuando...? Sí, repito la pregunta. Ok, técnicamente él le toca la mitad de la ganancia, ¿cierto? Entonces, digamos que acabo de ver, de pronto puede existir una implicación y es que le pudiera tener que tener una retención sobre la porción de la cual él es dueño, del FIRPTA. ¿Cuál sería mi recomendación? Si esa propiedad usted la tienen hace 10 años y ya está paga, constituir una sociedad y hacer algo que se llama un quick claim deed, que es como cambiar de título a una sociedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de, en el momento que decidan venderla, no tener esta retención. Entonces, si pudiera tener esta retención, si es una persona natural americana que es dueña y una persona natural colombiana que es dueña, al menos de que pues haya algún arreglo interno diferente a manejarlo de esa manera. O otra recomendación es constituir una sociedad, hacer un quick claim deed, cambiar el título, cosa que ya sea la LLC dueña de esta propiedad y digamos que evitar esa retención más adelante en el camino. Excelente, súper, listo. Si compro si compro la propiedad a título personal, ¿debo declararla en Colombia? Mira, yo no soy, no soy contadora en Colombia, pero yo sé que en Colombia se declara patrimonio en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creería que la respuesta sería sí. ¿Me pueden volver a explicar lo de la retención del 15%? Claro que sí. La retención del 15%, el pequeño ejemplo que había dado es lo siguiente. Si yo lo compro a título personal, si Daniela Vélez decide comprar una propiedad, no por medio de una LLC, de una sociedad, sino a título personal, y la compré en 200 y decido venderla en 300, el IRS, para protegerse de que yo efectivamente pague mi impuesto, me hace una retención del 15% sobre esos $300,000, no sobre la ganancia, no sobre esos $100,000 realmente que me tocó de utilidad entre 200 y 300, sino sobre la venta total de la propiedad, que son esos $300,000. Entonces, digamos que por eso es tan recomendable tener una sociedad con 2 socios o más, pero digamos que esa es la implicación directamente. Un 15% sobre el valor de la venta de la propiedad. Tenemos otra última pregunta. ¿Cuándo aplica el branch tax? Esa pregunta se fue a un nivel tributario muy alto, no, pero tiene la siguiente implicación. El branch tax aplica cuando hay una sociedad extranjera dueña de una propiedad, de una sociedad americana. ¿Qué pasa? Cuando estas utilidades, digamos que estos
sobre las utilidades que generen no se reinviertan en Estados Unidos, sino que, por ejemplo, se vayan a su país de origen directamente, digamos para Colombia, esto pudiera causar un branch profit tax que es del 30%. Pero digamos que para llegar al branch profit tax hay que elegir una estructura societaria un poco compleja. Entonces, pues ahí es mi recomendación. Es muy importante que cuando elijan, digamos que todo el tema de tributación, háganlo, o sea, traten desde el principio, desde el punto de partida, asesorarse, tanto acá en Estados Unidos como en Colombia. Porque digamos que una elección al principio te puede cambiar un tema tributario y hacerte pagar mucho más impuestos en el camino. Entonces, digamos que en la estructura del branch tax como tal, digamos, mi recomendación sí sería buscar la manera de que esa estructura no te lleve allá. Súper, listo. Tenemos muchas más preguntas. ¿De cuánto de cuánto en promedio es el impuesto predial? Ah, no, esa respuesta sí es de ustedes. No, yo la respondo acá. El promedio del impuesto predial en una propiedad en Florida es del 1.5 al 2% del valor de compra, para que lo tengan más o menos Un estimado. un estimado correcto. Perfecto, listo. Por favor, me vuelven a explicar el tema de los herederos si fallecen los socios. Ok, técnicamente, a ver, acá hay un tema que es un poco más complejo y como digo, es mucho más legal que tributario, pero para entenderlo en términos, digamos que más simples, los primeros $60,000 son exentos de impuestos. Después de que el heredero deje más de $60,000, puede tener un impuesto de hasta el 40%. Como digo, hay estrategias alrededor de esto, ¿cierto? Supongamos, si un heredero dejó $100,000 de capital, los primeros 60 no pagan impuestos, sobre 40,000 se pagaría el 40%. Hay formas de manejarlo, pero digamos que este es el fondo detrás de lo que realmente este impuesto, lo que este impuesto corresponde. Sería un 40% después de los primeros 60,000 que son exentos. Otra pregunta. Me dicen que es más conveniente tener una BVI para el tema de sucesión en caso de fallecimiento y el gobierno no se quede con un porcentaje de la propiedad. La implicación realmente, si eso sea una sociedad del BVI, o sea, una asociación somos una compañía colombiana, el impacto tributario en Estados Unidos va a ser exactamente igual. Dicen, ¿dónde puedo localizar a Daniela para una consulta personal? Dani, tus datos. Claro que sí, mírale, si quieren ahorita o de pronto cuando les mandemos el video, ¿qué te parece si incluimos los datos? Sí. Sí, o Marcela me puede ayudar también enviándolos por el chat, escribiéndolos en el chat mientras hago la última pregunta. Claro que sí. Perfecto. Bueno, recomiendo montar una LLC por inmueble, o sea, crear una LLC por inmueble. Sí, sí es la recomendación. A ver, uno al final lo que puede hacer son, por ejemplo, crea una holding y varias LLCs debajo para que yo no tenga que hacer una declaración de impuestos por cada una de las sociedades y se me vuelve una estructura tributaria muy pesada. Pero sí es lo más recomendable. 100%, esa siempre va a ser la recomendación, yo creo que de cualquier contador. Excelente, súper. Listo. Muchas gracias, Dani. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Ahí les mandaría mi contacto y lo que necesiten, cualquier duda, cualquier pregunta, acá estamos. Muchas gracias. Bueno, en resumen, la venta y la compra de propiedades en Estados Unidos como extranjero puede estar sujeta a impuestos y otras implicaciones fiscales. Es importante tener en cuenta que cada situación es única, como lo dijo Daniela. Las estrategias fiscales que se utilizan pueden variar según la situación. Por lo tanto, es recomendable buscar un asesoramiento profesional tributario para entender completamente las reglas fiscales y minimizar la carga tributaria. Perfecto, listo. Recuerden que Marcela y yo somos agentes inmobiliarios acá en Estados Unidos. Nuestros clientes son más que todo internacionales y los asesoramos en todo el proceso de la compra y la venta de propiedades acá en Estados Unidos. También contamos con aliados como Daniela, que son contadores, asesoramiento fiscal y tributario, abogados. También tenemos aliados como abogados para el asesoramiento de títulos y parte migratoria, y también tenemos aliados prestamistas para hacer asesoramientos de préstamos hipotecarios. Muchísimas gracias a todos por asistir hoy en nuestro webinar. A Daniela, muchísimas gracias por por tu tiempo y toda tu experiencia.
También no olviden en seguirnos en las redes sociales y estar pendiente de los próximos webinars. Si no estoy mal, el próximo webinar vamos a hablar acerca del financiamiento y va a ser a mediados de marzo o a finales de marzo, así que estén pendientes de las fechas. Muchísimas gracias a todos por Gracias. participar, a Dani. Y, A ustedes muchas gracias y a todos claro muchas que gracias sí. por habernos acompañado hasta el final. Una Gracias. feliz noche. Ujú.